el 2,8 megapascales. ¿Hay mucha diferencia entre una y otra? No. Hay lo veces mismo. que nos ha cambiado hasta 2 centímetros cuadrados. Pero Sí, variaba un poco. si ponen la cuantía mínima de flexión, la de 0,018, ¿cómo era? Sí, 0,0018. de B por H, esa es la de losa. Esa, la de losa, esa vale. Bien. Y esa, ingeniero, enganchando en la pregunta de Luciano, esa Sí. nosotros en hormigón siempre la calculábamos para 1 metro. Claro, O sea, bueno, para pasa una que faja acá, de 1 metro. Eso se claro, pasa que mantiene. acá la base, la faja no es 1 metro. ¿Entendés? Claro, Vos acá entonces, claro, vos calculás para una cuantía, para un B mucho menor. Ese es el tema. Y esa armadura la distribuye en en todo el ancho. ¿Mm? Sí. ¿Entendés? Entonces vos, no te olvides que el B que vos vas a calcular acá es el ancho de la columna más los 5 centímetros. claro, entonces para la armadura mínima usamos SB, no usamos el SB. metro que No, usábamos en hormigón. SB. Y la altura va a ser la altura que hemos calculado H o D. Exactamente, la altura adoptada desde el eje de la armadura a la fibra comprimida, digamos. Bien. Bien. Ustedes tengan en cuenta lo siguiente, ¿no? En esto. Ustedes aquí, seguramente esa cuantía que ustedes calculen ahí va a quedar superada por las condiciones reglamentarias, por el diámetro mínimo y la separación máxima. Entonces, seguramente lo que ustedes adopten como separación máxima, o sea, la cantidad de armadura que les surja de considerar la separación máxima y el diámetro mínimo, seguramente va a ser todavía mayor a la armadura que calculen por cuantía mínima. O sea, a ver, ¿cuál es la separación máxima de la armadura en una losa? 20 centímetros. ¿Ah? Eran tres 20 condiciones, ¿se acuerdan? 20 centímetros. Era Entre la 10 mitad de y la 20. altura. Era la mitad de la altura. Sí, el de los Era- 2, por el diámetro de la armadura 5 también. veces el diámetro o 30 Sí. centímetros. O 30 centímetros. Exactamente. ¿Entienden? Entonces, de ahí, y el diámetro mínimo que se utiliza para base es 10 milímetros. Entonces, cuando ustedes hagan la consideración de ese diámetro con la separación máxima, seguramente le va a dar una armadura mayor a la que a ustedes les corresponden por cuantía mínima. Bien. Salvo que la base sea muy alta. Bien, y tengo una última pregunta. Sí, Cuando vamos a verificar la altura adoptada en base, sí. nosotros comparamos el BUX con la otra ecuación y acá viene la duda, nosotros calculamos el BW. Estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? Sí, Vos estás ahora esto ya es verificando- otra cosa, ya no tiene nada que ver con la cuantía. Claro. No, ya sé, pero vos estás acá, vos has calculado una altura, ¿no es cierto? Vos Sí. has adoptado una altura. Y vos esa altura verificás o verificás que con esa altura el hormigón tenga resistencia a corte o a punzonado. Sí. Eso es lo que voy a hacer en la etapa siguiente, digamos. ¿Entendés? Entonces ahí, por eso te digo, vos vas a trabajar con el corte por un lado y con el punzonado por otro lado. El BWX surge el punzonado. ¿Entendés? El perímetro que te queda como punzonado. ¿Mm? ¿No era así? Ya me estoy equivocando yo con... En realidad no es para el punzonado. A ver, también lo pone como B0, aunque... Se lo usa No, para- no, es para es para el el, ingeniero del es para el BW. corte. ¿Cómo? Para el corte, Se perdón. usa Para el corte, Es para el para el corte. corte. Para el corte. Mi Que duda tomamos, es... sí, que tomamos 75% del ancho mínimo y 25% del ancho máximo. Sí. Sí, En el PowerPoint de la clase tenemos el BUX y usamos BWX para comparar. Pero en este caso de ejemplo de base tenemos el BUX y tenemos el BWI. Entonces no sé bien es que cada vez, sobre si vos qué estás- eje está calculando ese ancho. Ah, ya.
Recién ahora estoy entendiendo la pregunta. Cuando vos calculás el corte sobre un plano que se te genera, un plano que el trapecio ese a 45 grados que se te genera cuando vos cortás ese plano perpendicular al eje Y, trabajás con el BWI. Perdón, perpendicular al eje X, trabajás con el Y. Y cuando trabajás perpendicular al Y, trabajás con el X. Bien, ¿Entendés? Entonces, cuando vos decís, suponete, el corte es el LI, que sería la longitud de la base en la dirección Y, por H menos D, por el Q sub U, entonces es una fuerza de corte que se te daría, digamos, una faja que te da, una faja que está perpendicular al eje X, digamos. sí, Ese corte que vos calculás ahí, ese corte vos lo estás calculando con los BWI, bien, ¿entendés? Y cuando bien, el bien. otro corte vos lo calculás con la faja, digamos, que sería una faja paralela al eje X, ese lo calculás con el BWX. Entonces nos guiamos del ejemplo de base que tenemos. Claro. Así está en el ejemplo de base. Así está, yo me debo haber confundido entonces cuando ya lo voy a revisar el PowerPoint. Ingeniero, Bien, Sí, muchas gracias. no por nada. tengo, hablando de esto del corte, una duda en particular del parcial del 2018 era, no sé si se acuerda que tenía una viga en el medio, las dos columnas arriba y la viga llegaba hasta el voladizo de la losa. Era una columna medianera y la otra en voladizo. Sí. Entonces, en ese caso se nos simplificaba de alguna manera del verificado punzonado. Lo que pasa es que cuando vos ya trabajas con una viga y una losa, ya no hay punzonado. Ya hay corte en losa y corte en viga. Perfecto. Cuando iba a hacer corte en la viga... Para un poquito, Sí, y déjame que aproveche para dejar claro esto. Ustedes verifican punzonado, no solamente en base, sino en una estructura de hormigón armado cuando tiene una columna que va a una losa, cuando no hay viga. ¿Entienden? Entonces, si hay viga, ustedes ya tienen que verificar el corte en la viga, ya no se genera el problema de punzonado. ¿Mm? ¿Está claro eso? Es decir, siempre que ustedes tengan viga, ya no tienen problema de punzonado. En ese caso tienen que analizar el corte en la losa y el corte en la viga. sí. No es que es menos laburo, digamos, pero tienen que hacer las No, dos cosas. decía como... Sí, sí, sí. Y cuando vamos a calcular el corte justamente en la base, en la dirección Y sería el corte en Y, Sí, ahí para calcular el BWX tendríamos que tener en cuenta un BX, que el BX nosotros en base lo veíamos como la altura esa, la simplificación que hace el CIRSOC, el ancho del cuadradito, que lo tomábamos como el ancho de la columna más 5 pero eso cuando centímetros. vos tenés una base aislada, no cuando tenés una viga. Por eso quería Cuando, preguntar qué tomábamos. cuando vos tenés una viga, vos estás pensando, a ver, déjenme en un minutito, voy a compartir la pantalla y vamos a hacer un pequeño análisis para que lo entiendan, digamos. Entonces ya voy a abrir un Word, tengo la tableta acá, y así les queda claro, digamos. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que lo que ustedes tienen que analizar es básicamente el corte de una losa, en ese caso. ¿Mm? Y después verificar el corte en la viga. Pero primero tienen el corte de una losa. Y ustedes el corte de una losa, hagan de cuenta que tienen una losa en voladizo. Entonces, ¿cómo se analiza el corte de una losa en voladizo? Con la faja. ¿Con una faja de cuánto? Una faja de 1 metro. De 1 metro. Entonces, lo mismo tiene acá. Ustedes tienen que analizar el corte de una faja de 1 metro. Que si ustedes tienen en una platea, por ejemplo, en el caso de que se trabaje como se trabaja usualmente con
con la losa por encima de la viga para tener el elemento plano en el solado. El corte que ustedes están analizando es un corte directo, o sea, no tienen que hacer reducción, calculan el corte al filo de la viga. Si ustedes tienen un corte como el que es en la base, donde, digamos, la losa está por encima o en línea con el punto superior de la viga, acá al revés, porque la carga viene de abajo, el corte es a la distancia, el corte que analizan es a la distancia del borde de la viga, digamos. Sí. Esas son las cosas, hasta que se abre el Word, sigamos charlando, a ver. Eso es una cosa que la tienen que tener en cuenta, digamos, no es nada del otro mundo. Sí, ingeniero. Sí, Yo justo ayer le había consultado al ingeniero Oliver eso de la verificación del corte, porque yo pensaba, digamos, que teníamos que hacerlo como una losa, la verificación en el respecto del filo de la viga. y Y él nos sí, decía de que no, de que lo hagamos como base, digamos, una distancia de. no, a ver, es que es lo mismo. Vos podés resolver, ayer hemos visto con el ingeniero Oliver una base unificada, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Bueno, en la base unificada vos la podés trabajar con viga o sin viga, ¿no? Si vos la trabajás vinculando una viga, verificá la viga y la losa. Si vos lo hacés trabajando sin viga, con la altura como si fuesen una base cuyo marco engloba las dos columnas, ahí ya estás trabajando con el corte en cada dirección como si fuese una base. En este caso era el ejemplo del parcial que estábamos viendo con el ingeniero, que era con la viga. Bueno, entonces si tenés viga, no se va a haber confundido Marcelo. Ajá, Eh, entonces lo hacemos así al filo de la viga, a la al verificación filo- del corte. no, a ver, para, ya justamente eso es lo que quiero hacer ahora, para que se está abriendo el Word. Bueno, a ver, donde estoy acá, ahora compartamos. ¿Están viendo el Word o no? Sí. Sí, ingeniero. Sí. Bueno, a ver. Vamos con un pequeño análisis. Supongamos que ustedes tuviesen una losa en voladizo y ustedes tienen acá una viga. Y acá sigue la losa. Y ustedes tienen una carga aplicada ahí, en el voladizo. Si yo le pido que ustedes verifiquen el corte de esa losa, ¿qué tienen que hacer ustedes? ¿Mm? Hola. Verificar el ¿Hay corte alguien? al filo de la columna. ¿Al corte de dónde? En el filo de la columna. ¿De la viga? Sí, de la viga. No. A una distancia de la viga. Claro, acá ustedes consideran que la primera fisura de corte se va a producir ahí. Acá estaría la armadura superior, por ejemplo. Entonces, esto es D, como es 45 grados la primera fisura de corte, esto es D. Entonces, ustedes necesitarían calcular el corte a esa altura. Entonces, el corte que ustedes van a tener ahí, el corte requerido, lo van a calcular con la carga a esa altura.
con esa longitud, digamos, la luz del voladizo menos D. La carga por la luz del voladizo menos D y por una distancia de 1 metro, porque usted va a analizar la faja de 1 metro. ¿No es cierto? Bueno. Y si ustedes tienen una viga, como que ustedes se han encontrado con un arquitecto que no quiere hacer un entrepiso sin viga, pero quiere que la losa de abajo se vea totalmente plana. Entonces ustedes tienen la viga ahí por arriba. Ideal para que se empose el agua y tengan problemas de desagüe. Y ustedes tengan ahí la carga. En ese caso, la fisura de corte sí está al filo de la viga. Entonces ahora, si ustedes se fijan, imagínense que ustedes tienen una base corrida o una base combinada que ustedes vinculó con una viga. Esa es la viga. Por acá viene la columna, ¿no es cierto? Y ustedes tienen acá supongo que ustedes la hagan con una pequeña inclinación. Ustedes la cargan acá. Viene de abajo. Esta es la Q-U. ¿En cuál caso están ustedes acá? ¿En el de arriba? O sea, están en este caso o en este caso. Digamos. En el de arriba. En el de arriba. En el de arriba. ¿No es cierto? Si ustedes simplemente que ustedes lo den la vuelta. Entonces, ¿qué van a hacer acá? Van a tirar lo mismo, la fisura a los 45 grados. Y ahí van a calcular el corte. ¿Está claro? Sí, ingeniero. ¿Mm? Exactamente lo mismo. Y ahí van a calcular que el corte del hormigón sea lo suficiente, la capacidad del corte del hormigón sea lo suficiente para calcular el esfuerzo de corte que ustedes tienen. ¿Está entendido esto? Ingeniero, Sí. no entiendo la diferencia entre el esquema de arriba, porque ahí sí estaría la primera vía de compresión, y en el de abajo el corte está en correspondencia con el filo de la viga. Eso es hormigón, apoyo directo, apoyo indirecto. Acá no hay biela de compresión. Ya. ¿Entendés? En el caso de abajo no hay biela de compresión. No hay fisura, no hay una zona de carga, porque conceptualmente, ¿cuál es? ¿Qué es lo que decimos nosotros? Conceptualmente, la carga que está en este sector no va por la losa a la viga, va por esta fisura directamente a la viga. Entonces, lo que se transmite por corte es eso. En cambio, acá todo se transmite por corte a la viga. No hay primera fisura. ¿Mm? No hay fisura de corte, acá la fisura de corte va a ser vertical. Ingeniero, y para comparar el valor ese de corte, cuando usamos la otra ecuación donde interviene el BW, ¿cómo calculamos ese BW en una zapata corrida? No, que ya no es zapata, ya no lo calculás como una base, es una losa. ¿Cómo calculás vos, cómo haces vos la verificación del corte de una losa? Calculo el corte y eso con qué lo tendría que comparar. Lo tenés que, a ver, el esfuerzo de corte, volvemos a solicitaciones a valores de diseño, valores nominales, valores requeridos. ¿Cuál es el concepto?
que el corte, en este caso, el corte de diseño, ¿no es cierto?, tiene que ser menor que el corte, Claro. que el corte, digamos, que el corte requerido tiene que ser menor que el corte de diseño. Y el corte de diseño es el factor de reducción por el corte nominal. ¿Entendés? Entonces, el corte nominal, que es la capacidad del corte de la losa, es un sexto de B por la altura por la raíz cuadrada de F'C. Es el corte que soporta el hormigón. Ese corte que soporta el hormigón por 0,75 tiene que ser mayor que el corte requerido. O lo que es lo mismo, el corte requerido dividido en 0,75 tiene que ser menor que un sexto de B por H por la raíz cuadrada de F'C. Es la verificación del corte de la viga Bien. común y corriente, digamos. Sí, ingeniero, me parece que yo he entendido mal lo que ha dicho el ingeniero Oliver ayer. Sí, es lo mismo que ha dicho usted, que hay que tomarlo en la distancia de, Claro, solo que él, yo he entendido mal, bien. Ingeniero, ¿le puedo hacer una Sí, consulta? En el caso del tensor, ¿qué factor de reducción se toma para verificarlo? y el tensor es 0,9, es una estructura atracción. Y ahí vos Ah, porque yo trabajás leí ahí, el solamente. reglamento decía que si eran bielas o No, tensores, no, decía no, 0,75. no, bueno, no, es. Tensor es 0,9. Estructura 0,9. atracción. Perfecto, perfecto, gracias. Sí, Ingeniero, sí, creo que muchos de mis compañeros y yo también tenemos un poquito de duda con respecto al parcial del año pasado. No sé si quiere que lo veamos más que nada en el dimensionamiento, porque mencionado que había una base medianera, y por ahí estaba a verificar las tensiones del terreno, una base medianera, y bueno, no sé si quiere bueno, que... no sé si lo quieren compartir alguno y charlamos sobre el costo. Yo la verdad que no, al final Marcelo lo tenía, yo no lo tenía, el parcial, así que. Creo que sí lo tenemos ahí, no sé cómo... Bueno, compartilo vos. Si lo tenés, compartilo. Bueno, ya sí. Dale. Ayer lo mandó del grupo, Joaquín. ¿Querés que lo comparte yo, Joaquín? A ver si César, compartir vos, porque no lo tienes con tu... Creo que tengo el celular, por eso. Dale, le comparto. Ahí está viendo mi pie, ¿no? Sí, prográmenlo porque si no me tengo que Sí. meter en la computadora para verlo. Bien. Le leo si quiero lo que dice el enunciado. Sí, Para el pórtico entre medianeras de la figura, calcule las cargas a pie de columna y realice las verificaciones y el dimensionado de flexión correspondiente para las bases medianera y la central. Dice, dibuje medidas obtenidas de la base e indique detalles de la armadura. Asuma que el peso propio de columnas, vigas y bases incrementa un 15% adicional sobre la carga muerta de la cubierta. Adicionalmente, determine la fuerza de tracción en el tensor y dimensione su armadura. bien. Yo creo que muchos problemas tuvimos, ingeniero, acá en la parte de la medianera, cuando quisimos calcular lo del tensor, porque nos daba, no sabíamos, digamos, cómo calcular la excentricidad y nos daba excéntrica la base. No, la base es excéntrica y vos ahí la vas a calcular Claro, como no perdón, es nos como. daba fuera del tercio medio, digamos, fuera del No, central. seguro te vas por el tercio medio, porque ahí, y ahora me acuerdo, y en el anfiteatro, cuando han preguntado, porque nosotros los parciales lo tomamos en un anfiteatro, cuando alguien ha preguntado, le hemos aclarado que consideran que la base es absolutamente rígida. ¿Entendés? O sea, con ese dato que la base es absolutamente rígida, vos calculabas la carga por la reacción en cada punto, esto era simétrico, ¿no es cierto? Es una viga de 2 tramos, ¿no es cierto? Entonces, Sí. ¿cuánto vale el corte o cuánto vale la reacción en el apoyo izquierdo, supónganse?
¿O cuánto vale la reacción en el apoyo derecho de la viga esta? O sea, acá teníamos momento, y acá era momento sobre 2 y momento sobre 4, ¿verdad? No, Y no, de pero ahí- estoy hablando de las reacciones para sacar la carga vertical primero. La carga Ah. por 2 metros sería en cada lado y la central la carga por 4 metros. No, ¿No? Para la no, reacción, dice usted. claro. Y No, es ¿cuánto la... vale? ¿Cuánto vale? Supongamos que yo considero articulado los extremos y articulado y con apoyo articulado en el centro, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el momento negativo en el apoyo intermedio acá? M sobre 2. No. Ah, A ver, mitad. a ver. Deja de compartir un minutito, vamos a hablar de otras cosas antes de hablar de- Esto no lo podíamos hacer, que no, por eso le pedimos. No, está bien, pero hay cositas de que tenemos que arrancar primero a charlar, digamos. A ver. Ahí está. Supongo que yo tengo una viga de 2 tramos de luces iguales, L y L. Y tengo una carga uniforme Q aplicada. Ustedes van a tener ahí un diagrama de momento. Un valor de momento ahí. ¿Cuánto vale ese momento? El momento negativo, digamos, el apoyo intermedio. Q por L cuadrado sobre 16, sobre 15. Nadie da más, solamente César contesta. Q por L cuadrado sobre 2. No, eso sí es Q por L cuadrado sobre 2 es si tengo un voladizo. ¿Cuánto vale ese momento? Sobre 8, ingeniero. Exactamente. El famoso Q por L cuadrado sobre 8. ¿Mm? Y a partir de ahí pueden calcular tranquilamente el corte este, que obviamente este corte va a ser más chico que este, o sea, la reacción se concentra en el apoyo intermedio. Bueno, ahí dibujo cualquier cosa. Entonces, esta va a ser la carga que ustedes van a aplicar en la columnita esa que ustedes tenían en la medianera. Y todavía el enunciado, si no me equivoco, decía que esta carga había que sumarle un 15% para tener en cuenta el peso propio de la columna, la base y el resto. Y le decía, nosotros eso es una cosa que no estaba en el enunciado, que lo teníamos que haber puesto, pues lo hemos dicho en el parcial, claro, ahí dentro del parcial, es que consideran que el comportamiento este era absolutamente rígido, porque si no yo ya tenía que darle dimensiones de la columna, tenía que suponer una altura a la base y tenía que darle coeficiente balasto del suelo para que ustedes puedan hacer el análisis flexible. Le decíamos que eso era absolutamente rígido, entonces al decirle que eso era absolutamente rígido, ustedes tenían un diagrama de reacción uniforme, constante acá, con la resultante en el medio.
Y ese era el momento que ustedes iban a arrancar, digamos, entre este brazo digamos, entre el eje de la columna y el centro de la base, iba a ser la excentricidad E que analizaban para poder calcular el momento que tenían ahí en el arranque el momento que la base, perdón, le transfería a la columna. ¿Está entendido? ¿Ingeniero? Sí. Ahora, yo dejo de compartir y volvamos al enunciado. Sí, escucha la pregunta. En ese caso, ¿por qué no tomamos que llega con un momento a cualquiera de los dos extremos, digamos? Porque No, podés tomar, a ver, yo he hecho el análisis simplificado, pero ustedes en el CIRSOC tienen la tabla que les dice qué momento pueden tener. En el CIRSOC 201 tiene una tablita que le dice, si ustedes tienen una viga, si la carga es uniforme y las luces no varían más de un 20%, ustedes pueden considerar tal momento aquí, tal momento allá, etcétera, etcétera, etcétera. Ingeniero, y en ese caso que pongamos el momento en uno de los extremos, entonces va a bajar un momento hacia la fundación, digamos. Lo deberíamos considerar también para... Sí, pero normalmente nosotros te vamos a decir que eso lo tome cero y que eventualmente, o te vamos a dar el dato, un valor de momento de arranque de la columna. Ah, bien. Nosotros si queremos que vos calcules algo así, ya directamente te lo vamos a estar dando el momento en el apoyo, si nos interesa que vos trabajes con momento, digo. Bien, ingeniero. Un momento debido a D y un momento debido a L. ¿Ingeniero? Sí. En el apunte entonces, en bases excéntricas, ¿no está desarrollado considerando una base totalmente rígida? Por eso Sí, consideramos yo le he dicho, si ustedes consideran una base absolutamente rígida, ustedes van a tener que el C va a valer 0, que el E por I de la columna va a ser muy grande, entonces la base no va a girar, y entonces ustedes van a tener que el I igual a E. Claro, porque Cuando en el vos lo apunte llevas a la hipótesis esta, te queda I igual a E. Se te hace 0, vos tenías que el I era E sobre un denominador que era 1 más algo. ¿Entendés? Entonces se te hace 0 el término que está después del 1, el 1 más algo, y si más algo se te hace 0, entonces te queda E sobre 1. Que sería, que lo hemos dicho, el caso de que ustedes consideren que la base, que la unión columna-viga, columna-base no gira nada, ¿entienden? O sea, baja todo horizontal, plano, ustedes van a tener un diagrama uniforme abajo, entonces en ese caso, I es igual a E. Bien. Bueno, volvamos al ejemplo. ¿Qué otra cosa estaban preguntando acá? Ingeniero, una consulta. El tema ese momento que acaba de sacar del pie de la columna, ¿lo utilizamos para el tensor o solamente se calcula nada más? No. A ver, no, era para la viga esa que tenían arriba y para saber qué reacción había. Ah, bien. De todas maneras, si ustedes se fijan en esa tablita que tiene el CIRSOC, hasta te da los valores de corte a filo de columna, o en unión de columna con viga, y te dice, bueno, en tal caso el corte vale tanto, si el apoyo es externo, si el primer apoyo interior el corte vale tanto, en el segundo apoyo interior el corte vale tanto, y así sucesivamente. Si no me equivoco, una tabla que está en el capítulo 8 del CIRSOC, 201. Que es una tabla para hacer un predimensionado rápido, digamos. Si usted tiene una viga continua de muchos tramos, y ustedes quieren hacer un predimensionado rápido, tienen los valores. Bien, gracias. Ingeniero. Sí. Y si tomamos esos momentos, o sea, uno de análisis de carga que llegue abajo, así como están puestas las bases en ese pórtico, ¿lo está aumentando el momento o lo está contrarrestando? Porque por ahí cuando hago el despiece me mareo y no sé bien cómo la acomodaría. ¿Sabe una cosa, Santiago? Yo me tengo que poner a pensarlo también. Lo tengo que analizarlo en cada caso. No, lo va a aumentar. Lo va a aumentar porque va a tender a traccionar la fibra exterior de la columna. Suponete en la columna de la izquierda, la fibra que está hacia el eje medianero.
¿entendés? Entonces, la base te aumenta ese momento, ¿entendés? Entonces te va a hacer va a tender a hacer que toda la fibra esté traccionada. Claro, entonces si tuviera libertad para moverme en las bases, yo le pongo las patitas esas para afuera y lo puedo cancelar los momentos, digamos. Claro, claro. O estructuralmente, ¿cómo lo evitás? Por ahí haciendo el voladizo de la viga. Entonces ya no tenemos tanto momento en la columna. Claro. ¿Entendés? Es lo que se hace también en otra escala cuando vos tenés vienen los arquitectos que quieren hacer esos voladizos grandes en las entradas de las casas para cubrir el agua. ¿Entendés? Te quieren hacer un voladizo de hormigón y te ponen el techo de chapa en el garaje. Entonces, ¿vos qué haces? Para poder compensar, hace un poco de hormigón hacia adentro para compensar los pesos, para que no haya torsión en las vigas, digamos. Claro, Ya cae más o claro. menos lo mismo. Si vos querés bajarle el momento a la columna, una alternativa es, como decir, bueno, agarro y hago base para allá si puedo, o la otra alternativa, si es línea municipal, suponete, no medianero, si es línea municipal, o sea que te volás un poquito sobre lo que sería la vereda. Y lo otro es, Entonces, si tendría ¿cómo? esa restricción, como, igual que el parcial, y me No llega un podés, momento de análisis, vos no te podés meter en el terreno del vecino. claro, y me llega el momento de análisis de carga. Ese momento no lo sumo cuando use No, el no, tensor, no, no. porque se No es el supone que ya objetivo. Acá no es el objetivo que nosotros diseñemos la columna, Santiago. El objetivo es base y tensor. Si vos bien, a ver, si vos agarrás y tenés esa situación, cuando vos lo pongas en tu modelo en tu modelo del programa, según el programa de cálculo que usé, solo te va a dar el valor más cercano de momento, o sea, porque va a considerar todos los aspectos. Si vos agarrás y modelás la base excéntrica, modelás el tensor y modelás la columna y la viga como está, te va a dar el diagrama de momento, entre comillas, real que tiene esa columna. Entre comillas, ¿por qué digo? Porque uno nunca está seguro que las cargas que uno ha puesto son las cargas que realmente van a actuar en la realidad, digamos. claro. Y lo último después, cuando yo estoy diseñando ya la base, la armadura, Sí, sigo considerando un diagrama rectangular, sí, sí, sí. y eso no sería más desfavorable. Claro. O sea, Sí, sí, sí. A ver, perdón, digo, la, tiene un Q mayor por la a ver, excentricidad. claro, a ver, mira, lo veamos así. El área del diagrama, por una cuestión de equilibrio, tiene que ser igual a la carga vertical. Es decir, si vos estás considerando que es absolutamente rígido, vos vas a tener un diagrama uniforme de carga, rectangular. El área de ese diagrama va a ser uniforme. Va a ser igual a la acción de la columna. Si vos tenés un diagrama trapezoidal, el área va a ser igual a la acción de la columna, porque tiene que haber equilibrio. ¿Cuál es la diferencia? Que el trapezoidal, la posición de la resultante va a estar más cerca del borde de la columna que en el rectangular. Entonces cuando vos lo tomás rectangular, estás a los efectos del diseño de la base del lado de la seguridad. Estás Claro, con un claro, momento un poquito más grande. claro, gracias. Ingeniero, la carga del suelo, como siempre, la calculamos como la carga de la columna dividida en el área, digamos. Bueno, depende obviamente si estamos verificando. No te he entendido el comienzo, Joaquín. Arranca de nuevo porque justo no te escucho bien el comienzo. La carga, las tensiones del suelo hacia la base, sí. Si fuera de servicio sería la carga que habíamos calculado en la viga arriba, en el dintel, Sí. dividido en el área que tomamos. Exactamente. Y eso te va a dar tensión de contacto. Eso también debería verificar que sea... Claro, no, por supuesto. Vos siempre verificás primero las dimensiones. En todo acá, a ver, ya sea, por ejemplo, en el problema ese del año pasado, no me acuerdo cuál era el que ustedes tenían, me hablaban hace rato de la base unificada. Ese era un problema para que creo que ustedes tenían que determinar el ancho de esa base unificada. Entonces, bueno,
Eso sacaban de qué? De hacer la suma de las cargas verticales, la excentricidad de todo, dividen el área, o dividen una tensión admisible, y a eso, a partir de eso a usted le da un área necesaria. Y a partir del área necesaria definían el rectángulo que iba a hacer iba a tener la base. ¿Bajo la premisa cuál? Que el centro de gravedad, perdón, que el centro de gravedad de ese rectángulo coincida con la posición de la resultante. Entonces ustedes determinaban la posición de la resultante, como de un lado tenían medianera, ya estaba definido el largo del rectángulo. ¿Entienden? Entonces, y una vez definido el largo, con el área necesaria definían el ancho. Entonces, bueno, eso es una cosa, una situación que se da muchas veces. Muchas veces yo tengo una estructura entre medianera, o sea, tengo un eje medianero de un lado, por ejemplo, y un eje, imagínense en que ustedes acá hubiesen tenido carga mucho más grande, esto habría sido 4 o 5 pisos. Entonces, ¿ustedes qué tenían? Tenían la carga total, tenían el largo que podía tener como máximo su fundación, que serían los 8 metros, en realidad 8 y moneda, porque los 8 metros son a eje y ustedes tienen un pedacito de columna a cada lado, entonces supónganse que las columnas tengan 30 centímetros cada uno, serían 8,30, entonces se sumaría 15 centímetros de la izquierda y 15 centímetros de la derecha, tendría 8,30 el ancho del terreno, por decir de alguna manera, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué hacían ustedes? Bueno, ustedes decían, bueno, la carga total la divido en la tensión admisible y me da un área necesaria. Esa área necesaria la divido en el largo que tiene mi fundación y automáticamente me da el ancho que tiene que tener esa fundación. ¿Entienden? Y a partir de ahí analizan la losa o la viga de fundación o las dos cosas, según se le pida. Sí, de todas maneras, en ese que dice usted, ingeniero, estaban todas las dimensiones ya como dato. Ah, eran las dimensiones como dato. Listo. Sí. Pues supongamos que yo no te dé las dimensiones. ¿Entendés? O sea, supongamos que ustedes tengan así, 2 tramos como tienen acá, nada más que con mucha más carga y ustedes hayan necesitado, no les alcance o les dé una base muy grande o muy cercana considerando bases aisladas. Entonces, ¿cuál es la solución? Hacer una viga de punta a punta y una losa de fundación, digamos, una solera corrida. Entonces, en ese caso, les repito, ¿cuál es la ventaja que tienen? Que ustedes, una de las dimensiones de la base ya es conocida, que es largo. Y ustedes terminan calculando solamente el ancho que necesitan para la fundación. Después, ¿qué hacen? A ese ancho les restan el ancho de la viga, lo dividen en 2 y es la longitud del voladizo de la losa. ¿Ingeniero? ¿Entienden? Sí. Entonces, para este caso, lo único que deberíamos hacer para dimensionar las bases sería, en la base central, el valor de Q del corte, y en las dos de los extremos, lo otro, ¿verdad? Sobre la tensión A admisible. ver, en la base central la suma del corte Claro, de la un suma de lado y los del dos, otro. claro. Claro. Exacto. Exacto. Bien. Exacto. ¿Alguna otra pregunta de esto, de este problema? Ingeniero, o sea, entonces, una vez que calculamos la norma, la resultante, digamos, y bueno, como decimos que es rígido, entonces la excentricidad está en el medio, digamos, en el centro de gravedad de la base, ¿verdad? Sí se puede. Sí se puede. A ver, déjenme que comparto yo un poquito y le explico rápidamente una cosa. A ver. ¿Están viendo ahí el Word? Sí, sí se ve. Bueno. Sí. Lo que yo le decía es, supongamos el problemita ese que tenía, si no me equivoco, era algo. Supongo que yo le doy
columna 1 acá, y acá tienen la columna 2. Y ustedes, yo le digo, el eje medianero. Entonces, ¿qué saben ustedes? Que ustedes no pueden avanzar hacia la derecha con la estructura de acá. Entonces, yo le digo, aquí tienen P1 debido a D y P1 debido a I de datos. Y acá tienen lo mismo, P2 debido a D y P2 debido a I. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Capaz que todavía, si lo quiero complicar más, le doy un M1 debido a D, coma, un M1 debido a L. Y acá, por decir por otra cosa, en el sentido contrario, un M2 debido a D y un M2 debido a L. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer de todo esto? Tienen que sacar la posición de la resultante. La resultante, para análisis en servicio, la resultante va a ser igual a la suma P1 debido a D más P1 debido a L más P2 debido a D más P2 debido a L. ¿No es cierto? Ustedes van a sacar ahí, como yo les decía, escribamos bien esto, una resultante. Aplicando el conocidísimo teorema de Varignon, que alguien se lo enseñó antes, ustedes van a sacar la posición de ese resultante. Entonces, supongamos que la resultante de ustedes le dé por acá. Esa es la posición de la resultante. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué saben ustedes? Que acá ustedes van a tener, digamos, su base, que ya vamos a ver cómo la armamos, no puede pasar hacia la derecha de acá. Entonces, una alternativa es que yo digo, bueno, si esta es la longitud máxima que yo tengo hacia la derecha, digamos, esto va a terminar siendo L sobre 2. Entonces, automáticamente, a ver, ¿cuánto hemos hecho? 3, 6, 9 cuadritos. 3, 6, 9 cuadritos. Automáticamente, su base tiene que llegar hasta acá. Pues ustedes ya tienen, una vez determinada la posición, ya tienen el largo de la base. Y cuando ustedes calculen el área necesaria, dividiendo esa resultante en la tensión admisible del suelo, si esa área necesaria ustedes la dividen en el L que ustedes han determinado, ustedes ya tienen el ancho B, que sería perpendicular al dibujo. Es decir, ustedes ya están en condiciones de decir mi base va a ocupar estas dimensiones. Ingeniero, pero las columnas de la izquierda no son medianeras. No, no. La de la derecha no le he puesto medianera en este caso. Okay. ¿Mm? Fíjate que acá, este es el eje medianero, esto es su propiedad, digamos. Entonces, ahora no, por supuesto, si la derecha es medianera, también la tenés definida la longitud. Entonces, ¿qué es lo que sabes vos? ¿O qué es lo que saben ustedes? Entonces, saben ustedes que las dimensiones de la columna. Entonces, una opción es yo tengo estas dimensiones de la columna acá, no me acuerdo ni dónde, no me acuerdo la otra columna, por acá más o menos, hagamos una marquita por acá. La otra columna está acá, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, opción 1, yo tiro de punta a punta una viga que tiene que ser de igual ancho que las columnas,
de un poquito más ancho que la columna, de un poquito más ancho que la columna más ancha, y ahí van a tener la viga. Entonces ustedes van a tener acá una losa en voladizo, otra losa en voladizo y una viga. Entonces, si todo esto es B y esto es el ancho B de la viga, la longitud del voladizo de la losa va a ser ¿cuánto? Va a ser B menos B de la viga sobre 2. ¿Entienden? Entonces esa va a ser la dimensión que ustedes van a tener por ahí. O sea, si yo corto por acá, ¿qué voy a ver? Voy a ver la viga, voy a ver que sale la columna, y voy a ver, supongamos que la hagamos de espesor uniforme, la losa de fundación. Entonces ahí tengo que calcular la armadura de la losa y la armadura de la viga. Para calcular la armadura de la viga, ¿qué tengo? Tengo una viga que tiene un tramo y un voladizo. Esa es una alternativa de solución de esto. La otra alternativa, ¿cuál sería? Vamos a borrar. La tableta venía con una aplicación que no sé por qué no le puedo instalar con el cambio de Windows, que uno englobaba o envolvía un sector y automáticamente se borraba todo lo que estaba en ese sector. A ver. ¿Cuál sería la otra opción? La otra opción es no lo calculo como viga. Tengo columna acá, columna acá. Yo ya tengo definida el B y el L de la base, digamos. Entonces, enmarco esto como si fuese la parte de arriba de una base. Y lo hago como si fuese una base. Entonces, si yo corto por acá, ¿qué voy a ver? Voy a ver como si fuese una base. Y ahí, al igual que en el otro caso, tendré que verificar punzonado, tendré que verificar corte en ambas direcciones, el corte en las dos direcciones y el punzonado. En cambio, digamos, o sea, se puede hacer lo de arriba o lo de abajo. El trabajo es el mismo. Acá tengo que verificar corte de la losa, verificar el corte de la viga en 3 puntos, por lo menos, y definir la posición de estribo. La separación y todo de los estribos. Entonces, eso son dos alternativas para resolver el mismo problema. Y las dos están bien. No es que haya una que esté bien y otra que esté mal. Ingeniero, y en el caso de abajo es un caso que no tiene viga, ¿verdad? ¿Cómo? El caso que dibuja abajo es un caso en el que la base... No tiene viga. No tiene viga. Bien, Son como bien. una base con las dos columnas. Bien, y entonces en ese caso, para el punzonado de la columna a la izquierda, tendría que hacerlo como base aislada y para la de la derecha como base medianera. ¿Cómo? Claro, sí, sí, sí. Que se disminuye un 25% o 50%, así. Exacto, exacto. Bien. Igual que ¿Qué L se toma, ingeniero? ¿Cómo ¿Hasta que el L se centro de toma? gravedad o hasta dónde? No, va a tomar un L en una dirección y el otro L en la otra dirección. Sí, pero si en el caso de LI sería, ¿hasta dónde va el L para verificar? ¿A dónde va el L para...? No, lo ves solamente en el voladizo. Ya te lo dibujo.
Acá trabajaríamos con este sector y en una dirección y con este sector en la otra dirección. Esas serían las áreas que trabajaríamos. ¿Está entendido? Sí, sí, gracias. Estoy... ¿Alguna otra pregunta? ¿Ingeniero? En el caso de abajo, Habla, A ver. Matías. tengo... Pregunta. Vale. Sí. En este caso. Sí, me hace ruido a la hora de verificar el corte, todavía no lo hice, así que no podría decir, pero como que se me complicaría a la hora de sacar el BW nuevamente, de qué ancho tomamos, si tomamos faja de 1 metro también nuevamente, o el BX, que sería donde apoya la columna, que contemplamos y esas cosas. A ver, en una dirección es lo mismo que una base aislada, o sea, en la dirección Y, digamos. Cuando vos analices esto, yo entiendo tu duda, porque es lo mismo que yo me he preguntado cuando llegó. Cuando vos tenés esto, es lo mismo que una base aislada, ¿no es cierto? Ahí no hay problema. No hay problema. Vos tenés el problema cuando analizamos lo que yo rayo de verde ahí, ¿no es cierto? Sí. A ver, si vos te pones a hacerlo, te va a dar lo mismo que tome la faja de 1 metro o que tome todo. En total. Perfecto. Te va a dar exactamente lo mismo, porque ¿qué va a aumentar? Va a aumentar el ancho. Va a trabajar con más ancho, ¿entendés? O analiza del metro o analiza de la otra manera. Yo normalmente lo analizo para el metro. Perfecto. Si alguna señorita estaba preguntando recién. Ingeniero. Sí. Me quedó la duda de ayer, no sé si alguno de los chicos se acuerda bien el contexto en el que estábamos hablando, pero era cómo cambiaba el análisis a flexión cuando la viga llegaba, o sea, cuando teníamos viga en voladizo, como en el ejemplo de arriba, y cuando teníamos viga, pero solo entre 2 columnas. Ah, sí, eso hay algunos que lo hacen así. La verdad que a mí no me cierra. Sí, ya sé. Digamos, acá hay una tercera opción, hace una viga en este sector. ¿Mm? Y acaba de trabajar con una viga en voladizo y los momentos correspondientes y acaba de trabajar con una viga simplemente apoyada. Es como que vos no, como consideras que esta losa en voladizo no influye en esta viga que está en voladizo. A mí realmente no me gusta. Honestamente, yo normalmente cuando tengo que resolver esto, un caso como este, lo resuelvo de la manera de esta. De la manera con viga y losa. Es más laburo por ahí de armado, pero es más rápido y más limpio. Acá normalmente hay sobredimensionado de hormigón, digamos, cuando uno trabaja así. Dan altura de hormigón bastante grande. Y si el voladizo es grande, como o sea más de 1,20 m, 1,30 m, ya hago variable el espesor de la losa. Digamos. Porque si no me va a dar un espesor muy grande acá, que es innecesario que lo mantenga en todo el voladizo. Claro. Que ahora eso, antes a los arquitectos no les gustaba que uno trabaje con secciones de voladizo variable, y ahora han empezado de nuevo con eso, unos voladizos importantes con sección variable. Pero bueno, para un voladizo común y corriente, no de base, ¿no? Cuando el análisis que hacíamos el rato al revés, digamos, dando la vuelta a esto y considerando que una viga con voladizo, una viga con una losa en voladizo, siempre más eficiente la sección variable. Es más laburo también, ¿no? Es más fácil encofrar horizontal que encofrar inclinado. Ejemplo. Ingeniero, Sí.
Sobre la pregunta que hizo Matías recién en el B, cuando yo voy a verificar el corte en la dirección de X, vendría a ser, y tomo una franja de 1 metro, tomo una faja de 1 metro. Para Sí. calcular, entonces, los BW, donde va LX y LI, tomo 1 Ya, metro. ya es 1 metro. Ya es 1 Ya es 1 metro. metro, ya no, ya el BW va a ser 1 metro, todo va a ser 1 metro. O sea, ¿el BW es 1 metro o como yo calculo el BW le pongo 1 metro? No entiendo eso. A ver, veamos bien de qué corte me está hablando. Vos Sería me 1 estás metro hablando porque de... quedaría 5 más 3 sobre 8 y queda todo 1 metro. O sea, Claro. eso sería... A ver, ¿de qué me está... ¿De qué estamos hablando? De, ¿De este caso? claro, del caso de Claro, del arriba. caso claro, para verificar el corte. Pero en este caso, o en este caso. En el de ¿En arriba. cuál caso? Este. Sí, en el de arriba. O sea, en el de arriba. Este. Bueno, acá tienen una losa, 1 metro, simplemente. Tienen que verificar el corte de la losa o después el corte de la viga. Y para verificar el corte de la viga tienen que hacer llegar al momento y le damos el corte. Acá analizamos una faja de 1 metro. Es como el corte de una losa en voladizo. Ni más ni menos. Sea una losa que tenga 2 tramos, sean 5, 8 tramos, simplemente el corte, el análisis del corte de una losa. Y el corte de una losa no lo hace para un ancho de 1 metro. Claro, pero en este caso nosotros tenemos un BWX, un BWI que es el 25% del de arriba. Claro, A no ver, usamos esa es que no lo fórmula. trabaja como base. O sea, no usamos Lo esa trabaja fórmula. como ya losa y viga. Olvídate, Bien. o sea, el tema del BW, que es 25% más 75%, etcétera, etcétera, cuando vos tenés una base aislada, no cuando vos tenés una estructura que es una viga de fundación y una losa de fundación. Acá por eso yo le he dicho hace rato la analogía, dalo la vuelta y es una viga que tiene una losa en voladizo y tiene la carga que viene de arriba. Nada más que esto está bajo tierra y tiene la carga que viene de abajo hacia arriba. Nada más. Ingeniero, pero Para calcular es conceptualmente lo mismo. el de abajo no se tomaría como una base, o sea, yo no entiendo lo de abajo. No, bueno, por eso Abajo es le donde preguntaba tendríamos que recién. sacar ¿Estamos el hablando del de BW. arriba o el de abajo? ¿Estamos hablando del de arriba o el de abajo? Claro, en el de arriba verificamos el corte como en la losa. Y en el de abajo que tendríamos que usar la Exactamente. verificación del corte de la base. Bueno, en el de abajo, vamos por partes. En el de abajo, lo que yo he ensayado con rojo, del sector S, uno tendría que tomar la altura de la faja que le corresponde y trabajaría con, ahí sí, el 75% de uno más el 25% del otro. En esta línea. Sí. El corte este. Sí, Cuando la voy a parte analizar el roja. corte de este sector, esto es, si ustedes lo hacen de las dos maneras, le va a dar casi lo mismo. Pero yo digo, háganlo directamente como una faja de 1 metro, porque conceptualmente en esta longitud, de acá para acá, esto se comporta como si fuese una losa en voladizo. Ni más ni menos que eso. Entonces, ¿cuánto van a tener? Acá, esto va a ser 1, esto va a ser 1, o va a ser 75% de 1 más 25% de 1. ¿Cuánto te va a dar? 1. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿O no? Sí, eso sí entendemos. Sí. Sí, escucho. Es que no sé, yo capaz que ya estoy perdida o confundida. O sea, en ese caso, cuando nosotros tenemos que calcular el BW, que intervienen BX y LX, BI y LI. Yo en LX y en LI pongo el metro. Y en BX y en BI pongo lo que sería, o como... Vamos de nuevo, Camila. Vamos, Sí. que me
Me perdí en el camino. A ver, déjame que voy a hacer un dibujito. Bueno. Dame 2 minutos a ver si ya te ubicas. O yo entiendo. A ver, ¿qué no? Para mover una hoja nueva. A ver si sí tengo algo para garabatear acá abajo. A ver, ¿cómo le hago el dibujo? Esto. Siempre he sido pésimo dibujando y esto no va a cambiar, pero supongamos a ver si me puede salir bien lo que yo le quiero mostrar. Entonces, supongamos que nosotros acá tiramos la línea 45 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto era LI, ¿no es cierto? Entonces, esta distancia, ¿cuánto era? KI, que lo habíamos llamado, que era el LI menos el ancho ET sobre 2, menos D, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bueno. Ahora, teniendo esto, nosotros armemos una faja de 1 metro. Entonces, esto tiene 1 metro. Entonces, en ese metro, la fuerza de corte la tengo que calcular por 1 metro. Entonces, en esa superficie. ¿Esa superficie cuánto es? Es KI menos D por 1 metro. Y eso multiplicado por Q sub U me va a dar el corte requerido que yo tengo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí. Bien. Entonces ahora analicemos el ancho que nosotros tenemos que tomar de este elemento. Y este elemento ya no es un trapecio. Este elemento ya es un rectángulo. Porque ¿qué ancho tiene arriba? 1 metro. ¿Y qué ancho tiene abajo? 1 metro. Ya no tengo 2 distancias como era en la base. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Creo que sí. A ver. ¿Se acuerda que cuando nosotros hacíamos el corte del trapecio, en realidad, esto lo dibujo mal yo? Ay, borro lo que no quería borrar, pero bueno. No importa, ya vuelvo así con los versos. Ahí. Ahí. Yo tengo, ese sería el borde. Y ahora, ¿cuál es mi superficie de corte? Mi superficie de corte es esta. Un trapecio. Que antes era un trapecio, ahora es un rectángulo. Claro. Porque ¿cuánto tengo arriba? Arriba tengo 1 metro.
tengo la línea 45 grados, la línea 45 grados, y abajo tengo 1 metro. Antes, ¿cómo era esto? Tenía el B mínimo arriba y tenía abajo el L. Y me daba esto, por eso tomábamos 75% de uno y 25% de otro. Ahora vamos a tomar 75% por 1 metro más 25% por 1 metro. ¿Y cuánto nos va a dar esto? 1 metro. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces, en este caso, el BWX es 1 metro. ¿Está o no? ¿Entendido? Sí, ahora sí. Sí. Por eso yo digo, a ver, es una manera si ustedes al análisis de este lo hacen como base. ¿Mm? Ahora, si el análisis lo hacen como losa y viga, ahí ya no hay mucho para adoptar o para considerar. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, yo tengo una duda de una de los PDF de la teoría. Sí. En fundaciones superficiales, cuando da las tres ecuaciones para la verificación al punzonado, que es un coeficiente por lo que usábamos en hormigón, que cambia en un sexto, después en un doceavo, después un Sí, eso tercero. porque en realidad está considerando qué longitud va a tener, digamos, qué desarrollo en la base vas a tener. Claro, Es como una doble seguridad, es decir, cuando toma base medianera toma el 75% y cuando toma base esquinera toma el 50%. ¿Eso me decís o no? sí, ese. La Bueno. pregunta es que en la parte esta del CIRSOC, el capítulo este del CIRSOC que seguimos, a la ecuación que tiene el 1/6 lo toma para beta mayor a 2 y en el apunte está para beta menor que 2. Entonces, no sé. Para beta menor que 2. Lo tengo acá al PDF, no sé si quieres que se lo comparta. Bueno, Pero- dejo de compartir yo. Ahí está. Acá estos están en el apunte y este está para beta menor que 2. Y en la parte esta del CIRSOC que usamos, dice que esta es para beta mayor que 2. No sé, capaz que está al Yo revés creo ahí que en el... a ver, mañana, para la consulta, mañana te lo claro. Puede ser que yo haya cometido un error, no me acuerdo. Yo creo que está bien. Bueno, La verdad sí, no hay sí, problema, era para saber. No. sí, ya lo vamos a... Déjame, ya lo veo para mañana. Pero Bueno. creo que no, creo que está bien. Porque vos reducís cuando te tiene que dar menos, cuando menos rectangular es la base. Bien, ¿Mm? bien, gracias. Perdón, cuando te tiene que dar menos, cuando más rectangular es la base. Te tiene que dar más, cuando más cuadrada es la base. Bien. Ingeniero, Sí. una Sí, duda. escucho. Nosotros hacemos el análisis para la faja de 1 metro y eso nos daría Sí. la armadura necesaria para la faja de 1 metro. Después lo multiplicamos por la longitud total Es que si vos de... lo pones, vos pones phi del 10 cada 15, ya no te interesa si es 1 metro o el ancho que sea. ¿Entendés? O sea, vos decís, suponete, necesito 3 centímetros cuadrados por metro. Eso equivale, para cubrir eso, yo adopto hierro del 8 cada 12 centímetros, 12,5, por decir algo. ¿Entendés? Entonces, bueno, esa armadura vale en todo el ancho, no es para 1 metro, para 2 metros, para 5, porque vos no estás diciendo cuántas barras ponés. Estás diciendo, pongo tal barra cada tal distancia. Ah, bien, bien, perfecto. Gracias. Para la cantidad te sirve cuando vos haces el cómputo. Decir, bueno, ¿cuántas barras tengo que poner? ¿Cuánto es la longitud de corte? ¿Cuánto tengo que comprar? Pero mientras tanto es simplemente eso. Claro, no ponemos cantidad entonces en el parcial. No pone cantidad, pone... A ver, una viga sí, pero una losa no. Una losa va a decir, la armadura es
Hierro de barra del 10 cada 12 centímetros. Listo, ya está. Perfecto. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, ingeniero. Sí. A ver, Nico. Bueno, gracias. Tengo un problema de una base aislada que tiene el sigma del suelo, tiene una excentricidad y me pide descubrir cuál es la carga requerida. La pregunta es, si yo trabajo con el sigma del suelo para sacarlo el bloque de tensión máximo y mínimo, de los esfuerzos de tensión máximo y mínimo, yo tengo que, en la ecuación, un más y un menos. Bien, o sea, la fuerza requerida sobre el área más bueno, ahí me saldrían dos tensiones, la máxima y la mínima. Sí, o sea, 2 PS sería. ¿Cuál uso yo para dimensionar la base después? ¿Cuál usa? Porque cuando yo lo sumo, el mínimo me queda el máximo y el máximo me queda el mínimo. ¿Cómo? No entiendo eso. Vos vas a tener un diagrama trapezoidal en esa base, ¿no es cierto? Entonces vos para dimensionar la base, vas a trabajar con el máximo de los dos. No importa que haya sido restando. Es que bueno, eso depende de los signos que vos tengas. O sea, hay un lugar que vos tenés un diagrama de tensiones producido por el normal y un diagrama de tensiones producido por el momento. Sí. ¿Entendés? Bueno, el diagrama de tensiones producido por el momento, que es el moñito de toda la vida, en un lado te va a sumar y en otro lado te va a restar. Entonces eso te va a llevar, con suerte, al diagrama trapezoidal. El signo va a ser de acuerdo al signo que vos tengas en el momento y tu convención de signo que vos hayas usado. Pero de ese diagrama, vos con el lado mayor, que sería la ordenada mayor del trapecio, vos con esa carga la vas a considerar uniforme trabajando en todo el área de la base. Bien. Eso yo lo que le explicaba el otro día, que una cosa, si yo tengo que calcular una base, voy a agarrar y voy a hacer eso. Ahora, si yo tengo que calcular 50 bases iguales y la excentricidad se produce por una solicitación permanente, entonces, bueno, capaz que ahorro armadura de un lado de la base, pero si voy a calcular una sola base no tiene sentido, digamos, que yo me ponga a calcular el momento en cada uno de los lados con la carga que le corresponde a cada lugar, digamos. No sé si entiende lo que estoy diciendo. Sí, perfecto, perfecto. Y después, bueno, multiplico por la excentricidad para que me dé el momento y con eso dimensiono el KD. A ver, vos vas a sacar una resultante. A ver, vos vas a sacar una resultante de carga que vos la vas a considerar ya uniforme. Entonces, ya trabajas exactamente igual que con la base aislada. Vos en lugar del trapecio trabajas con un rectángulo que es la ordenada máxima, directamente. ¿Entendés lo que estoy diciendo o no? Sí. Bueno. Entonces vos trabajás directamente con la carga máxima. Con el Q máximo. Sí, pero mi pregunta es si yo trabajo con ese momento o con el momento MUX que saco, de ahí saco DX y de ahí saco KD. Es que vos vas a ver con el mayor, vos con el mayor de los dos momentos vas a trabajar. Vos siempre vas a ver. Si la base cuadrada, el MUX o el MUI te van a dar iguales. ¿No? Y te va a dar la misma altura en las dos direcciones. Si la base es rectangular, ahí va a calcular el momento en cada una de las dos direcciones y con el momento más grande vas a calcular la altura. Bien. Dame un minutito. Ya entendí, gracias. Bueno, listo. ¿Quién más estaba preguntando recién? Había una señorita que preguntó 30 milésimas después que Santiago. Sí, en bloque de fundación, cambiando el tema. Sí. Bien. Cuando tenemos que suponer el X máximo para determinar el empuje, ¿qué valor se adopta? Como máximo 2 pulgadas, 5 centímetros. Bien, y después me podría decir valores razonables de los coeficientes de balasto horizontal y vertical como para que no me salgan cualquier cosa los resultados. Toma 3 kilos por centímetro cúbico para un vertical
y 1,5 kilos por centímetro cúbico para un horizontal. A media altura, digamos. Máximo, digamos, abajo. Bien. En ese orden, de 3 a 7, y normalmente el vertical toma ejercicio de 3 a 7, y el horizontal tomalo entre el 50 y el 75% del vertical. Bien. Gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Mañana a las 16, ingeniero, ¿va a ser clase de consulta o va a ser...? Consulta, como ahora. Bien. Consulta. Bien, bien. Mañana damos solamente consulta. Perfecto. Lo que, fíjense, Marcelo creo que les ha dicho que se fijen si están en la lista, y lo que no están en la lista que les manden el mail. Puede ser que algo así hayan hablado con Marcelo. Porque nosotros tenemos que armar las salas. No dijo nada. A ver. Tenemos que armar la sala, a ver, para lo que ha dicho. Ingeniero, una pregunta. Sí, escucho. El ingeniero nos estaba contando el otro día que primero vamos a rendir teoría y después la práctica. Sí, Para la teoría, aproximadamente, ¿cuánto tiempo vamos a tener? 30 minutos Ah, ok, y 1 hora y media de práctica. ok, gracias. Sí, la idea es que ustedes trabajen con escritorio vacío para la teoría y que para la práctica puedan tener la tabla KD, la tabla de momento, todo el auxilio, las tablas de diámetro de valla, secciones, todo. Y después una cosa que le vamos a pedir es que cuando manden los mails, eso ya le va a decir Marcelo, los mails tienen que tener apellido, nombre y DNI, el asunto, para que nosotros ahí veamos de quién nos va llegando y cómo lo vamos controlando, porque te empiezan a preguntar todo, si le van llegando al mismo tiempo y es difícil darse cuenta si no está claro el coso. Entonces el asunto del mail va a ser el apellido y nombre, y eso también nos va a servir después para que a partir del asunto nosotros organicemos y tengamos los 2 mails de cada cosa. Ustedes van a tener 30 minutos, van a mandar el mail con la respuesta a la pregunta teórica, para lo cual van a tener 5 minutos para mandar ese mail, después vamos a arrancar con el problema y ahí van a tener 1 hora y media. Marcelo, le iba a difundir entre ustedes una lista de alumnos. ¿A dónde está? Una lista de alumnos para ver si faltaba alguien. ¿Entienden? Para que los que no estén se anoten con un mail, porque a ese mail va a ir el enlace de cada una de las salas, porque lo vamos a dividir en 3 salas, digamos. 3 salas de 20, 25 más o menos, para vamos a tomar cada uno. Bien. Esta es básicamente la idea. Entonces, Profesor, sí. Yo, por ejemplo, tengo varias tablas en la computadora, bueno, no varias, todas. ¿Hay algún problema con eso o las tengo que hacer imprimir sí o sí? No, bueno, gracias. Para nada. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, yo le quería hacer una pregunta sobre el parcial 2019 que estaba mostrando hace rato, no sé si puedo compartir. No sé quién era compartido el parcial 2019 hace rato. Yo. Acá. Le comparto. A ver, espere. Me dice si lo está viendo, ¿no? Sí. Ahí está entrando, sí. A ver, acá cuando, o sea, nosotros calculamos entonces los momentos, que sería así, sí. ¿Verdad? Calculamos la reacción, digamos, bueno, la reacción. Sí, el corte va a ser la reacción, momento ahí, y sacamos las reacciones. Sí. Esta reacción va acá y nosotros sacamos la resultante, ¿verdad? Sí. Entonces usted dijo que consideremos que el suelo es rígido, entonces decimos que el I, que es la excentricidad, es igual al E, que es el centro de gravedad del coso. Centro, claro, del centro de eje de columna a centro de la base. Ajá. Nosotros no tenemos las dimensiones de la base, entonces nosotros podemos plantear unas dimensiones con respecto a este R, digamos, ¿verdad? O sea, deberíamos. Claro, o sea, vos vas a decir, bueno, vos vas a venir con la carga vertical, más ese 15% te va a dar la carga que llega al suelo, la va a dividir en la tensión al suelo y te da un área. A partir de esa área vos vas a adoptar las dimensiones de la base.
Claro. Bueno, eso nos va a dar un E y ahí vamos a ver si es que está dentro del tercio medio, que no cree usted que pase, ¿verdad? Que Exacto. esté No, fuera. olvídate el tercio medio. Olvídate ya el tercio medio. Ajá. Claro, digo, No, porque no, después tenemos que dimensionarla, digamos. O sea, tenemos que dimensionar flexión, ver todo el es funcionamiento. que, claro, pero por eso ya la va a trabajar la base como con un diagrama rectangular de carga, que va a ser la resultante y viene el área. Mayorada. O sea, vos después para calcular el Q sub U, ¿no es cierto? Igual que antes, como si fuese una carga uniforme. Claro. Y bueno, lo del tensor es, vamos a tener que al momento ¿verdad? Claro, ahí sí va a ser la resultante por E. Sí, y vamos a tener acá, bueno, acá, o sea, hay una forma, digamos, acá está el tensor, digamos, necesitas calcular las reacciones acá, sumarlas a las dos en este punto. Exactamente. Podemos considerarlo que sea apoyo simple, ¿verdad? Acá, un apoyo simple que termine ahí, digamos, en cero. Sí, eso depende del grado de rigidez. Si yo te doy que las dimensiones de la viga tienen más o menos las mismas dimensiones de la columna, lo podés considerar articulado, digamos. Ahora, si yo te digo, es una columna de 20 por 30 y arriba tiene una viga de 20 por 70, o sea, mucha más altura de viga, es casi imposible que la columna le haga girar la viga. ¿Entendés? Entonces, en ese caso, vos vas a considerar que la viga está empotrada arriba. ¿Entendés? Claro, Perdón, que la columna está empotrada en la viga. Ajá, ahí vamos a tener un momento y va a cambiar todo el tema de Claro, reacción. va a cambiar exactamente. Y bueno, tendría que hacerlo para ver si tengo otra duda, pero creo que no aparece. Entonces ya sería acá el dimensionado. Tenés hasta mañana para sacar más dudas. Okay, perfecto. Muchas gracias. No, a ver, el dimensionado de la base y el dimensionado del tensor. Con la columna nosotros no nos metemos. Ah, ¿hay que dimensionar el tensor? Eso no me acuerdo. Sí, pedí el dimensionado del tensor. Y no me toca. Adicional determina la fuerza, dice. Ah, y dimensión su armadura. ¿Y dimensión su armadura? Listo. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, no habría... ¿Cómo? ¿Cómo, Benjamín? No habría drama que mañana, por ejemplo, yo con los compañeros estamos... Para Carolina. Está Benjamín, habla Benjamín, porque si me hablan de dos, no... Sí, con los compañeros lo estamos resolviendo el parcial. ¿No habría drama que mañana nosotros le compartamos a usted y nos lo pueda corregir? Porque de ahí surgen casi todas las... No sé si tanto como corregir, verlo más o menos para ver qué es lo que hacen, sí. Claro, sí. Corregir es complicado de esta manera. Bueno, sí. Sí. Carolina. Gracias. Sí, Carolina. No, le preguntaba si no era posible que nos dé más tiempo, porque yo por lo menos creo que con 3 horas capaz que llego arañando. No sé los chicos qué opinen. No, me voy a dormir en 3 horas. Me voy a dormir en 3 horas. Pero 2 horitas puede ser. Un poquito. A ver, yo les cuento que ya he hecho mecánica técnica en el primer cuatrimestre. Por Zoom en ese caso. Tomar parcial en la facultad es aburrido. Tomar parciales acá es contra aburrido. El triple de aburrido. No, le vamos a poner algo que sea rápido, digamos. Que dimensiones, no sé, una solera continua de 8 tramos, un bloque, alguna cosa así. No se imagina lo aburrido que es esto. Yo lo estoy sufriendo este año. Algo bien lindo. ¿Ah? ¿Cómo? Algo bien lindo nos va a dar. Todavía no he pensado. No, es más, esta noche no tenemos ahí en el grupo el supergrupo que tenemos de cimentaciones, que somos 3, Pagani, Oliver y Mohamed, y ahí hacemos una llamada ahí por WhatsApp y ahí vamos a charlar de qué vamos a tomar. Si ya hemos quedado para las 8 de la noche, imagínense. Así que todavía no. Son fáciles. Tenga consideración, ingeniero, que de actualidad no se puede hacer son mucho. Normalmente fáciles los parciales de cimentaciones. Para que ustedes se den una idea, tenemos un porcentaje muy alto de promociones en cimentación. Muy alto. O sea, a ver, eso no significa que lo vamos a hacer difícil para bajarlo, pero no estamos tomando parciales difíciles. Y no queda nadie libre. Así que lo que quedó libre es porque no se han presentado a rendir el segundo, digamos. ¿Sí?
Sí, pero también. ¿Son 5 puntos todo el teoría, mundo 5 promocionaba puntos porque práctica, era ¿o un año cómo? normal. No, es un problema. Uno o dos preguntas de teoría bien concreta, y un problema. Nada más que el problema es Claro, como pero el yo que han digo el visto ustedes, puntaje, no la cantidad de ejercicios. Ah, sí, no necesariamente 5 y 5. Eso vamos a ver de acuerdo a, lo que, a la cuestión. Normalmente por ahí es menos. Por ahí es 6 la práctica y 4 la teoría, una cosa así. Bien. A ver, esto es una materia técnica aplicada. Lo que ustedes nos tienen que demostrar a nosotros es que ustedes han aprendido la teoría, la práctica. La teoría la pueden tener en el celular si quieren. La práctica no. El ingeniero Oliver nos había dicho que nos iba a mandar unos temas, digamos, para la parte de la teoría, digamos. Nosotros consideramos todo hasta base. Pero a ver, no hay mucho para pensar para la teoría. A ver, ¿qué le podemos tomar de teoría? Pero de las clases. Claro, a ver. Y el único que la toma de teoría he sido yo, salvo él que la dio Sulberger. Capaz que alguna pregunta de Sulberger, alguna pregunta de bloque rígido, algo de solera elástica, o algo de, a ver, de la hipótesis de base, de cómo el análisis del corte o del análisis del punzonado. Es decir, no, a ver, la ventaja de ustedes para este primer parcial es que no han habido presentaciones todavía, entonces tienen mucho menos teoría para estudiar. Si hubiesen habido 2 o 3 grupos que hayan hecho las presentaciones, ya tendrían más teoría para estudiar. Ingeniero, puede ser, en teoría pueden llegar a tomar el uso de ese ábaco con el factor de momento y con el factor de carga. No. No. A ver, estamos hablando de solera elástica, discúlpame porque se me cortó justo. Sí, donde calculamos la anda con la longitud. El concepto, no el uso, el concepto. El concepto. ¿Qué queremos que, o sea, Claro. cuando queremos ser blanco, queremos ser rígido? ¿Cómo va a ser el comportamiento y qué significa una cosa o la otra? Claro. Es sencillo. Bueno, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos vemos mañana tipo 4. Bueno,